Muy buenas noches, señoras y señores. Ya saben, hoy es jueves. Y si no lo saben, aquí estoy yo para recordárselo. Los jueves que ocurre La Huella del Crimen decidimos hacer un especial. Y yo creo que ustedes hasta lo han intuido. Llevamos varios días desde la semana pasada hablando de ese crimen atroz que tuvo lugar en Badajoz, en ese piso tutelado, que yo le llamo el chaletazo tutelado, donde una serie de menores, monstruos todos ellos, ya comprendo que alguien puede pensar que los niños siempre son inocentes, pero no es menos cierto que hay seres que nacen malos por naturaleza. Alguien dice, un día fue bebé, se lo decía a lo largo de estos últimos días. Miren, el paso traumático del pañal al orinal me tiene muy cansada. Yo conozco a gente y les ponía ese ejemplo, hijos de drogadictos heroinómanos de los años 70, criados por una abuela analfabeta, trabajando desde los 14 años, y no solamente no son asesinos como esta bazofia de menores, sino que además es gente de éxito, tiene hijos y tiene una familia. Es decir, no, lo siento muchísimo, si les parezco muy inhumana, pues otra cosa no será, pero yo, sinceridad toda la del mundo, me da lo mismo el paso traumático del pañal al orinal. Hay gente que lo ha pasado muy mal en la vida y eso no justifica absolutamente nada, y en la gran mayoría de los casos esas personas no son asesinos. Hoy nos planteamos qué hay detrás de unos menores, una panda bestias, que rodean a su educadora social, que está solita. Otra cosa también es qué clase de país, ¿verdad?, es tan deficiente mental la administración y sus responsables, que dejan a una mujer, a una chica de 35 años, sola, con 3 bestias, con 4 bestias de estas características, porque eran 4, aunque uno al parecer no participó. Le dieron una paliza brutal, lo recuerdan, ¿verdad? Y después le quitaron la vida asfixiándola con un cinturón que esta panda bestias habían robado. Supongo que cuando se escaparon de este chalet tutelado, apenas hacía unos días que habían regresado y bueno, se habían dado a las drogas, a los robos con intimidación, a la violencia, en fin, lo mejor de cada casa. Hoy, al hilo de ese hecho terrible, las administraciones también tendrían que hablar, tendrían que decir qué se esconde detrás de esos pisos tutelados. Por cierto, se lo he contado, ¿verdad?, son de titularidad privada, no pública, lo cual llama la atención, ¿verdad? O sea, la administración autonómica encarga a empresas privadas que naturalmente van a sacar el máximo partido. Vete tú a saber si no ponen el cazo los de la administración. Esto presuntamente, todo muy presuntamente. Pero claro, en un país donde pagamos las putas a los ministros, ustedes comprenderán que yo ya desconfíe de todo bicho viviente. Al hilo de esta circunstancia que debería avergonzar a más de uno, esta noche La Huella del Crimen va a indagar en qué está sucediendo con los menores, va a reflexionar sobre la ley del menor, que somos muchos los que decimos que tiene que cambiar ya, que es muy laxa, que se tiene que endurecer, y hoy La Huella del Crimen, bajo el título de menores psicópatas y criminales, que los hay, les vamos a compartir con ustedes algunas noticias, todas ellas no exceden de un año. Ya saben que de lunes a viernes nuestros programas son siempre crónica negra de la más rabiosa actualidad, y los programas especiales nos damos una horquilla de un tiempo, a veces incluso más de un año. En este caso no, apenas un año, desde los últimos meses de 2024 a los primeros de 2025. Hoy vamos a hablar de la violencia de los menores en España. Para hacerlo cuento con Mercedes Vázquez Cortés. Ella pertenece a AMAFI. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues buenas noches, María José. Muchas gracias por invitarnos. El agradecimiento siempre es nuestro, ya lo sabes. En mi propio nombre y en nombre también de AMAFI, una asociación madrileña de abogados de familia y de infancia que, como su propio nombre dice,
pues muestra una gran atención hacia el menor y trabaja en la especialización de los conocimientos para la protección del menor, no solamente desde el punto de vista de los procesos de familia, donde participan los abogados miembros de la asociación, sino también a través de los procesos penales, tanto cuando los menores son víctima como cuando son investigados en este tipo de procesos. Pues ya ven que no solamente gozan de mi enorme simpatía y agradecimiento, sino que es que además es ad hoc la especialidad y ad hoc la asociación AMAFI en el día de hoy, bueno, y en tantos otros, todo hay que decirlo. Y a mi derecha tenemos a Armando Pérez, ya saben, él es abogado penalista al frente de un programa con mucha solera que habla sobre justicia, sobre derecho, que se llama Legales en las Ondas. Muy buenas noches, María José. Encantado de estar otra vez aquí contigo, bueno, y con Mercedes. Y nada, vamos a hablar de este problema que yo creo que tenemos. Este drama, diría yo ya, en España, un verdadero drama. Y vamos a ver cómo lo que decimos. Menores propios y menores ajenos. Ya sé que de esto no se puede hablar, pero hay menores propios y hay menores ajenos que cometen delitos, crímenes, violaciones con una violencia como no se había visto en este país. La violencia de menores, señoras y señores, se dispara en Madrid. Crecen los delitos sexuales, las riñas de bandas latinas y los niños inimputables. Y ahí vamos. Inimputable, por ejemplo, es el chaval de 14 años que ha tenido los redaños de participar en el apaleamiento de su cuidadora, de su educadora en Badajoz, y después la ha asesinado, la ha asfixiado con un cinturón. Un ser de esta guisa es inimputable. La memoria de la Fiscalía sobre los datos de 2023, que son los últimos que he encontrado, alerta de la cifra negra en delitos que no se denuncian entre pandilleros por miedo a represalias. La memoria de la Fiscalía de Madrid, correspondiente a los datos de 2023, deja elementos para la preocupación una vez más en el ámbito de la delincuencia ejercida por adolescentes, si bien continúa siendo la franja de los 16 a los 18 años donde se produce el mayor número de menores de edad registrados, 6.926, y en la que también se detecta más reiteración delictiva, 4.065, ya estaban fichados por delitos previos. Se ha detectado un aumento considerable de los casos de entre 14 y 16 años, 6.037, y 2.849 ya tenían reseñas, una cifra que era de 1.901 en 2022. Más llamativo aún es que los menores inimputables, aquellos de 13 años y menos, suban hasta 2.770 en el mismo periodo. Es más, aunque no se les puede detener ni mucho menos procesar, hay constancia de que 873 tenían registros previos, lo que supone un escalofriante 61% más que en el ejercicio anterior. Les puedo dar más datos, pero estos, para ir haciendo boca, no nos van mal, ¿no? Bueno, es que yo... Solo una muestra de la violencia juvenil. Claro, es que mi opinión es que la ley en general, yo esto lo vengo diciendo siempre, yo creo que es así, yo creo que la ley en general en España, la ley penal es laxa. Y la ley del menor más laxa. Especialmente. Entonces... Bueno, claro, la ley del menor es un cachondeo. Bueno, Eso ya lo dices tú, pero yo creo, no. Yo creo que sí que es laxa. Y ellos lo saben. Claro, ese es el problema, que ellos saben que no les va a pasar nada o les va a pasar poquito. Vamos a ver, porque estamos hablando de internamientos en casos de asesinato, ¿no? De internamiento en centros. Entonces, ellos lo saben, ellos lo hacen y en el fondo no pasa nada. Y además, yo me acuerdo que cuando era más joven, bueno, cuando era joven, más que más joven. No, cuando eras más joven. Cuando era más joven, salíamos a tomar copas
y salíamos a tomar copas. Alguien se pegaba, ahora van con pinchos, ahora van con barras de hierro, ahora van con... O sea, quiere decir que una pelea antes, que de pronto alguien se había tomado una copita de más, algo le habían pisado un callo, y bueno, que se llevan un poco a puñetazos, alguien se metía en medio, los separaba. Y ahora te han metido un navajazo y te han matado. Exacto. A ver, yo creo que tenemos que partir de una base, y es que la ley penal del menor parte del año 2000. Claro. Lleva un recorrido hace de 25 años. La realidad ¿Qué social, tiene que ver la España de hoy con la España de hace 25 años? Absolutamente nada. La realidad social ha cambiado muchísimo y es cierto que muchas veces las leyes tardan en adaptarse a la realidad social, pero evidentemente sí que es cierto que necesita una reforma integral, ¿no? Las razones de política criminal que existían en el año 2000 no existen ahora y no son iguales. En ese momento se pensaba que con 14 años, que era el límite de la edad penalmente relevante frente a la que no lo era, bueno, con 16 años les caen 5 años de internamiento por asfixiar a una pobre mujer con un cinturón. O sea que tampoco... Sí, sí. Pero en aquella época se pensaba que los menores de 14 años eran un grupo que en primer lugar cometía muy pocos delitos. No es el caso. Y los pocos delitos que cometían eran de escasa relevancia. Actualmente eso ha cambiado diametralmente, ¿no? Nada tiene que ver con lo que existía en ese momento. Muy interesante este planteamiento, este reflejo de la realidad de Mercedes Vázquez. 14 años tiene uno de las bestias que ha asesinado a esa pobre educadora en Badajoz. Uno de los que la han apalizado, uno de los que la han asfixiado con un cinturón en la casa en la que esta pobre mujer les estaba cuidando. Javier Rodrigo está con nosotros, él ya lo saben, es licenciado en Ciencias Policiales, hombre docto, por cierto, en todos los temas que toca, y presentador y director de entrevistas en el distrito en esta casa. Muy buenas noches, Javier, un gusto siempre para mí tenerte en el programa. Igualmente para mí estar aquí contigo y con todos ustedes. Bueno, sé que tú tienes opinión, además, como todos los que hoy nos rodean, opinión autorizada. ¿Qué está pasando? Yo he leído este informe, que es el último al que he podido tener acceso, sobre la violencia en la Comunidad de Madrid. Después voy a continuar. Alarmante crecimiento de los delitos cometidos por menores ourensanos. Es solamente un ejemplo. Estoy trayendo titulares, no puedo llenar el programa por provincias o por autonomías, pero te dejo el índice de violencia de los menores en la Comunidad de Madrid, ¿no? A ver, lo que está ocurriendo es que está llegando lo que muchas personas, entre los que no solamente yo, sino como esta cadena y tu programa, venimos denunciando en los últimos años. Y nadie quiere hacer caso porque no se puede decir, porque no es políticamente correcto. Lo más importante para mí de todo lo que has dicho ahora es que es un informe de la Fiscalía. Y como todo el mundo sabe, la Fiscalía ya se sabe de quién depende. Entonces, ese informe, si uno lo lee, se da cuenta que la Fiscalía está tremendamente preocupada por lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid en ese último año. Lo único positivo es que han bajado los delitos de homicidio y de lesiones graves. Pero ojo, porque los del último trimestre no se habían computado. ¿De acuerdo? Entonces, claro, es que eso es lo que no se dice. Por razones obvias, no da tiempo a introducirles hasta que se llega a un periodo del procedimiento. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Bueno, lo que está ocurriendo es que en España, en general, y en la Comunidad de Madrid en particular, en solamente un solo año se han incrementado un 10%, un 9,7%, un 10% el incremento delincuencial de menores. Como yo no quiero entrar en cifras porque se hace muy engorroso y la gente está despistada, sí que me gustaría, si me lo permites, hablar un poquito a grosso modo de lo que está ocurriendo. Por favor. Lo que está ocurriendo es muy sencillo. Se están incrementando absolutamente todos los delitos que están los menores.
Y cuando hablamos de todos es de todos. Antes hablabas de una serie de los que son de 14 a 16, de 16 a 18 y luego también están los de menos de 13 años que esos son inimputables. Es decir, esos ni se les puede detener ni se les puede hacer absolutamente nada. Ahí es donde más incide la Fiscalía en su temor, porque en algunos casos se han incrementado hasta un 250%. ¿Vale? Estamos hablando de temas como delitos de riña tumultuaria, pertenencia a organización criminal. Estamos hablando de menores que ya se han sido imputados por pertenencia a organización criminal. Estamos hablando de delitos de tenencia ilícita de armas. Y armas no es el cuchillo que la mamá le deja para la nocilla en el recreo. No, estamos hablando de términos muy, muy serios. Y luego, por otra parte, que es algo mucho más importante, y para mí lo que más preocupa a todos los que tienen que ver con los que luchan contra este tipo de delincuencia son las bandas latinas. Las bandas latinas, como todos recordaremos, lo primero que se hizo para minimizarlo fue cambiarle el nombre. No se le iba a poner bandas latinas y les íbamos a poner bandas juveniles porque de esta forma matábamos dos pájaros de un tiro. Por uno, la de intentar no asociarlo al tema de la inmigración, ¿de acuerdo? El buenismo y demás. Y por otra parte, el tema de jóvenes, que son esos chicos, en fin, que todos hemos cometido trastadas a la juventud. No, señor, no es cierto. Lo que ha ocurrido es que, como algunos veníamos denunciando, se llegó a decir que las bandas latinas no existían. Pues mira, solamente el año pasado, y las voy a cambiar de orden, porque lo que suelen hacer estas bandas es que cuando venga gente profesional, como puedo ser yo, que no sería el caso, pero cualquier otro, lo que hacen es que lo recortan y luego se lo mandan entre ellos para decir, ves cómo uno nos califica más que otros. Entonces no voy a dar las cifras, las voy a dar alteradas, ¿de acuerdo? Para que no haya competición entre ellos. Solamente el año pasado han sido acusados Dominican Tom Player, los Nietas, los Trinitarios, los Latin King y los Fortitude. Y en cifras no menores. Algunos de ellos están en prisión. Es decir, que cuando algunos denunciábamos en medios de comunicación que los de los jóvenes, que no es menos cierto que son jóvenes, pero no por eso dejan de ser bandas latinas, porque hay gente que no son jóvenes, son tíos de 30, 35, 40 años que son auténticos terroristas sociales. Entonces, y ya para acabar, está el otro tema que también estábamos hablando, que es el de los menas. Ahora no se les podía llamar menas, ahora resulta que ya diarios lo dicen abiertamente. No estamos hablando del reparto vergonzoso que se está haciendo de los menas por parte de los que hablaban cuando les nombrábamos aquí. Sí, el pasado martes sufrimos la vergüenza, efectivamente, de ver cómo el presidente del gobierno, que no preside ningún gobierno, porque es absolutamente incapaz de gobernar, vendió un reparto de menores no acompañados, 700 para Madrid, 20 para Cataluña, evidentemente porque el trasero del presidente está vendido. Te referías, María José, a lo que ha ocurrido esta semana, a principios de la semana, pero mira, hay una cosa que el ciudadano no sabe. Mira, en España hay un problema con los menas, está claro, pero resulta que los que vienen a la Comunidad de Madrid, la mayoría de la gente piensa que vienen de Canarias. ¿Sabes cuál es el mayor foco de entrada, que mucha gente no lo sabe, cuál es el mayor foco de entrada de menas en España? No. El aeropuerto de Barajas. El aeropuerto de Carraza. ¿Y sabe de dónde vienen esos vuelos? No vienen tampoco de Canarias, vienen preferentemente de Casablanca. ¿Y sabe de dónde vienen de Casablanca? En su gran mayoría son personas que vienen procedentes de Senegal y Somalia. ¿Y saben de dónde utilizan los pasaportes? De marroquíes, senegalés o de Somalia. Los hacen de Kenia. ¿Alguien me puede explicar cómo es posible que un MENA llegue a Madrid con un pasaporte de Kenia proveniente de Marruecos? Porque hay mafias detrás que se están haciendo multimillonarias. Y en vez de combatirlas, el buenismo de Europa y de España en particular hace que sigamos haciendo el ridículo, gastando miles y miles de millones de euros. Somos incapaces de atajar esa tragedia que ocurre con estos menas y resulta que los tenemos aquí con nosotros en la calle delinquiendo. Alguien se lo tendría que hacer. Efectivamente, estamos ante una situación absolutamente insostenible. Hoy, aunque siempre nunca me he mostrado a favor del presidente de Vox, porque me parece que la testosterona le ha anulado la corteza prefrontal,
sí que es verdad que vuelvo a parafrasear sus palabras, menas ni Madrid ni Barcelona, los menas a Marruecos con su rey, con sus padres, o a Kenia o a donde les salga, de donde ya me entienden, a los señores de Casablanca que los han embarcado. Por cierto, una buena forma de terminar con las inmigraciones ilegales es 0 euros a las ONGs. Quien quiera hacer del buen samaritano, que lo haga con el dinero de su bolsillo. Verán ustedes que pocos van a pasar el estrecho. Pero es que algunas están demostrando que no son buenos samaritanos. Y lo que pasa es que ese es otro debate que en este país está cercenado y está poco menos que censurado. Es decir, hay países en los que hay organizaciones a las cuales aquí permitimos todavía que salgan en televisión haciendo publicidad y pidiendo SMS de ayudas, que en otros países sus dirigentes están imputados y tienen la imposibilidad de poder entrar en esos países. Pero esto es España y esto ya sería, desde luego, otro asunto de enorme interés. Vamos a hacer un programa especial, efectivamente, sobre ONGs. Me has dado la idea, Javier Rodrigo, voy a contar contigo. Sí, claro, yo encantado. Ya sabes que si puedo... Se me acaba de ocurrir, efectivamente, podemos tomarnos un poco de tiempo, pero vamos a sacarle las vergüenzas a esta gentuza que además tienen ahí a los voluntarios diciendo no, que no, todo esto es voluntario, los pobres desgraciados que se creen que están haciendo algo bueno por alguien. Pero vamos, insisto, que ni un euro a las ONGs y la inmigración ilegal se acababa, porque si alguien tiene que salvar a otro con el dinero de su bolsillo, ya les digo que el estrecho no lo cruza, vamos, permítanme la expresión, ni Dios. Un abrazo enorme, insisto, Javier, cuento contigo, creo que va a ser muy interesante ese programa. Un placer. Gracias, buenas noches. Totalmente de acuerdo con mi buen amigo Javier Rodrigo, que una vez más ha demostrado que es increíble. Es buenísimo. Y, como todos los que participáis en este programa. Hay una cosa que yo siempre vengo diciendo desde hace muchísimos años, muchos años, yo creo que desde que estoy ejerciendo el derecho, sobre todo el derecho penal y desde que estoy en el turno. Me preocupa, siempre me han preocupado mucho. Ahora se están dando cuenta de que existen, pero siempre me han preocupado, y te habrá pasado a ti, Mercedes, las bandas latinas. Las bandas latinas iban de puntillas y nosotros lo veíamos en el juzgado porque se pegaban y tal. Es curioso porque de todos los juicios que yo he tenido, ellos no se acusan, por lo menos en la experiencia que yo he tenido, no se acusan. Sin embargo, fuera, me imagino que establecen sus leyes. Y creo que es algo a tener muy en cuenta. Creo que casi todos son menores, que saben la ley que les asiste, y creo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Parece que ahora las instituciones están empezando a darse cuenta de lo que son las bandas latinas y bueno, parece que empiezan un tarde poco... PH. Sí, la policía lo sabe, ¿eh? Otra cosa es que les dejen. Yo te digo a ti que la policía lo sabe y yo creo que los tiene medio controlados. El problema es que si la ley no se puede ejercer, si se les coge y se les suelta, pues ellos siguen ejerciendo su tema. Las secciones de menores de las fiscalías de territorios muy dispares, se ha hablado de Valencia y de ese aumento de la violencia, les he dado el titular alarmante crecimiento de los delitos cometidos por menores ourensanos, pero como les decía, con las secciones de menores de territorios, insisto, dispares en tamaño y localización, exhibieron su seria preocupación y alarma por el incremento y auge de conductas cada vez más violentas realizadas por menores. En ese repaso, la Fiscalía General del Estado incluyó a Orense junto a Tenerife, Madrid, Alicante, Sevilla, Baleares o Barcelona con los datos recopilados en el último año. Durante este periodo dice que el ascenso fue más acusado en delitos como las lesiones contra la libertad sexual, atentados, resistencia. De los 30 delitos contra la libertad sexual registrados en 2022 se pasó a 47 en 2023, solo por poner un ejemplo, Mercedes. Bueno, yo creo que esto está muy relacionado con
Con la no penalización de la delincuencia infantil, ¿no? Estamos hablando de que los menores de 14 años son delincuentes infantiles, pero que no van a tener ningún tipo de penalización en nuestro país, ¿no? Con lo cual, y que desgraciadamente vamos a ver cómo esos menores de 14 años van a ser autores de delitos violentos mayoritariamente. Sin embargo, son absolutamente inimputables. El hecho de ser inimputables, pues efectivamente es un mayor atractivo para considerarse absolutamente impunes y, por lo tanto, que puedan realizar las conductas que buenamente les parezcan. En este caso, además... Ahora vamos a ver en el programa chavales con 14 años con violaciones brutales en manada, con 14 y con 12 años, cuidado. En este caso de los menores de 14 años, que son absolutamente inimputables y que yo soy partidaria de que la edad penal se rebaje considerablemente, lo que tenemos en nuestro país es que tan pronto cometen un delito, la falta de imputabilidad va a hacer que el Ministerio Fiscal remita testimonio de las actuaciones a una entidad pública de protección que va a implementar respecto de esos menores únicamente medidas de carácter educativo, única y exclusivamente, es decir, no van a tener otro tipo de consecuencias. Con lo cual, evidentemente, teniendo en cuenta que además ahora los menores de 14 años, desde los 6 o desde los 5, utilizan las redes sociales, es decir, tienen un amplio conocimiento de la sociedad que igual un niño de hace 25 años no tenía, no tiene nada que ver, el grado de madurez que tienen, etcétera, etcétera. Y la inmigración, ojo. Y la inmigración, pues efectivamente es un caldo de cultivo para que la delincuencia infantil se haya incrementado absolutamente, al margen de la delincuencia juvenil, que son los de 14 a 18, que sí que son imputables, ¿no? Entonces, yo creo que hablamos no solamente de prevención educativa, porque es necesario, sino también de rebaja de la edad penal para que una persona que tiene 13 años y que comete un delito no resulte absolutamente impune. ¿Algún ejemplo hemos tenido en crímenes execrables en España donde hemos visto efectivamente la participación de chavales de 13 y de 14 años? Pues quiero recordar el caso de esa madre, María del Mar Bermúdez, ¿no? Que se me encoge el corazón. Es el caso de Sandra Palos, donde un bestia, un animal, ¿no? Un bestia participó en aquel asesinato brutal que todavía me pregunto cómo esa mujer puede sostenerse sobre sus piernas, y todavía me pregunto cómo alguien así no hace justicia. En el corazón de Madrid, junto a Plaza de España, se esconde un lugar donde la gastronomía se eleva a arte y cada plato narra una historia. En terracota, tradición e innovación convergen en una propuesta exquisita, ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación. Un espacio concebido para compartir, celebrar y atesorar momentos inolvidables, porque no somos solo un restaurante, somos un destino, un punto de encuentro donde la esencia de la cocina de siempre se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Descubre Terracota Plaza de España, el lugar en el que siempre desearás regresar. Nosotros regresamos enseguida, nos queda todo el grueso del programa y el programa verdaderamente La Huella del Crimen hoy viene en alto voltaje, ya lo verán. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados.
Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Hoy hablamos del incremento de la violencia de menores en España, crímenes, violaciones, bandas latinas. Otra de las noticias a las que queríamos acercarnos, no lo digo yo, lo dicen instituciones públicas españolas, la tasa de criminalidad entre los menores extranjeros duplica a la de los nacionales. Javier de la Hoz, buenas noches. Muy buenas noches, María José. ¿Qué tal? Un placer, como siempre. Bienvenido, querido Javier. Decíamos al inicio del programa, reflexionábamos sobre la ley del menor, que tiene 25 años y que naturalmente es enormemente laxa, no tiene sentido, es un cachondeo, un choteo, una tomadura de pelo, un abutar. Pero también hablábamos de lo que ha cambiado España, lo que han cambiado los niños. Bueno, algunos son bestias. Pero claro, yo también he hablado de la inmigración en España, cómo ha crecido a lo largo de estos 25 años en adultos y en menores. La noticia es que la tasa de criminalidad entre los menores extranjeros duplica a los nacionales. Tú eres criminólogo, Javier. Bueno, pues esto requiere un análisis profundo, ¿no? Hay varias cuestiones, ¿no? Yo escuchaba comentar antes y como tú bien has señalado, ¿no? Por un lado, la cuestión de la ley que regula la responsabilidad penal de los menores, ¿no? Claro, ¿en qué punto ponemos, ¿no?, el corte de la edad, ¿no?, para imputarle, para que un menor sea penalmente responsable, ¿no? Ahora mismo está en 14 años, probablemente se pueda bajar un poco, ¿no? A lo mejor 12 o 13 años.
porque ya creo que los menores con esas edades normalmente, a pesar de que no tienen la madurez de un adulto, sí empiezan a comprender la ilicitud de los hechos, ¿no? Y lo que significa haber hecho algo con dolo, ¿no? Como se dice en el derecho penal, ¿no? O sea, conocer que es lo que se está haciendo está mal y además tener la voluntad de hacerlo, ¿no? Esos elementos volitivo-cognitivos, ¿no?, que caracterizan el delito doloso, ¿no? Con lo cual se podría rebajar, yo creo que también, en mi opinión. Eso no quita que se renuncia a los fines reeducativos de esos menores, de esa reinserción, en la medida que sea posible, pero también yo soy de la opinión que sería necesario también que haya una pena, ¿no? Por eso se llama pena, porque supone un castigo. Ese castigo yo creo que también forma parte de esa reeducación, ¿no? Es decir, asumir la responsabilidad de los actos que se han cometido, ¿no? Y esa responsabilidad se asume a través del castigo que recoja nuestro ordenamiento jurídico. Eso, por supuesto, no quiere decir que no se pueda reeducar o tomar medidas enfocadas a la reeducación y la reinserción de estos menores, pero tiene que ir de la mano también, en mi opinión, de ese aspecto punitivo, ¿no?, de la pena, ¿no?, que por eso se llama pena. Y luego, en relación al asunto que nos ocupa, ¿no?, efectivamente, con datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de criminalidad de los menores extranjeros duplica la de los españoles, pero también quisiera ponerlo en contexto, es decir, esa tasa de menores infractores que ahora mismo se mide también por los menores que han sido condenados, y ahí también yo siempre hablo como criminólogo de la tasa negra de criminalidad, porque una cosa es lo que las cifras que resultan de las condenas y otra cosa los delitos realmente cometidos. Hay delitos que nunca llegan a conocerse porque las víctimas no llegan a denunciar, con lo cual tampoco el sistema de justicia llega a tener conocimiento de ellos, ¿no? Pero bueno, nos ceñimos a las penas, que es lo que conocemos, y efectivamente se duplican, pero es verdad que las penas de los menores, la tasa de criminalidad de los menores españoles se sitúa en torno a un 0,6%, y la de los menores extranjeros es un 1,43%, con lo cual sí que la duplica, pero sigue siendo afortunadamente una tasa bastante residual. Eso no quiere decir que no haya que tomar medidas para reducir ambas tasas, la de los menores españoles y la de los menores extranjeros. Yo, que como me conoces, María José, me gusta hacer los deberes. Yo me he ido a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, ¿no?, y he cogido un periodo de tiempo pues, que yo he considerado bastante amplio, ¿no?, entre 2014 y 2023, son casi una década. Los últimos datos que tenemos cerrados, los de 2023, los de 2024 todavía no se han publicado, y sí que podemos apreciar, si cogemos el gráfico, es que los menores extranjeros, varones, que son la mayoría de los menores infractores, si cogemos este periodo histórico de 9 años, desde 2014 hasta 2016 se produce una disminución bastante considerable de las condenas. Vuelve a aumentar ligeramente en 2017, vuelve a bajar en 2018, hay un pico importante en 2019, que se produce un incremento de las condenas de menores extranjeros, varones, para caer bruscamente en 2020, que como todos entendemos, pues esa bajada general de la criminalidad está asociada pues a la pandemia, a la pandemia, ¿no?, y al confinamiento, ¿no? Luego vuelve a subir otra vez de manera un poco brusca en 2021, y durante 2021 y 2022 se mantiene prácticamente idéntica este registro de condenas, para disminuir ligeramente en 2023. Pero más o menos la tendencia es más o menos estable. No hay grandes subidas y bajadas, pero sí que se mantiene más o menos estable, con momentos en los que pues vemos las dos cosas. Para esto nos permite hacernos una idea. Evidentemente, en los últimos años estamos viendo un incremento de la presencia de menores extranjeros en España. No todos son menas, los comúnmente llamados menas. Aquí lo que se recogen son las estadísticas de menores extranjeros, que no necesariamente tienen que ser menores no acompañados, sino simplemente que son menores que son de nacionalidad extranjera. Entonces, a mí como criminólogo lo que me interesa es por qué se está produciendo este fenómeno, por qué los menores extranjeros cometen más infracciones penales que los menores españoles. Y ahí es donde tenemos que ver y trabajar los criminólogos, en conocer las causas que están provocando que esto se produzca, ¿no? Y aquí podríamos hablar seguramente de cuestiones que van desde índole socioeconómica, de tiempo que se pasa con los hijos, de responsabilidad, de cuestiones socioeducativas, cuestiones de integración, que podrían estar influyendo también en esta sobrerepresentación de los menores extranjeros con respecto a los menores que son ciudadanos españoles. Ahí es donde yo creo que como sociedad tenemos que trabajar, con independencia que, por otro lado, revisemos la ley de penalidad del menor, que
evidentemente una cosa no está reñida con la otra. Bueno, Pero a lo sí que mejor tenemos que tener en cuenta... ese trabajo también lo tendrían que hacer en sus países de origen, que nosotros bastante tenemos con lo nuestro, pero muy interesante la reflexión de Javier de la Hoz. Javier, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, María José. Gracias, Un saludo. buenas noches. Y es Buenas que noches. la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Entonces, claro, hay un momento en el que dices, miren, si es que hay para lo que hay y para no llegar a nada... Es que yo creo que con los menores pasa lo mismo que con los mayores. Hay mucha más delincuencia, yo entiendo, de extranjeros a partir de 18 años, por diferenciar mayores de edad, entre extranjeros y españoles, y hay mucha mayor delincuencia entre, yo lo que estoy mirando como un doble, como el doble o algo más, de delincuencia de los menores extranjeros. Duplica la tasa de ¿Por qué? la población nacional según los datos. Pues yo creo que por lo mismo. Y además eso es así. Yo sé que en los medios muchas veces cuando se producen delitos, la mayoría de las veces, yo lo veo, o sea, quiero decir que yo no digo, es que creo que se dice, yo lo veo, cuando es un español, lo primero que se dice es que es un español. De nacionalidad española, sí. Y cuando... Un varón de nacionalidad española y cuando es extranjero, un hombre de 47 años. Pero vamos, yo con los oyentes, los telespectadores, ya tengo hecho el juego. Cuando leo una noticia y no nos pone que es español, sabemos que naturalmente es extranjero. Exactamente. O sea, lo cual es una estupidez soberana, este protocolo que no tiene ningún sentido, porque es importante que la sociedad y que los expertos valoren quién comete el crimen. Y es importante, porque no es un hecho de racismo, es un hecho cultural. No sé si lo entienden. Digo, ustedes sí que lo entienden, que son personas formadas, naturalmente. Digo, los descerebrados, que tienen competencias en este asunto, los mismos que hablan de delito de odio, no. Es un hecho cultural. Si no conocemos el factor cultural que hay detrás de las personas que cometen violaciones, crímenes y hechos atroces, no vamos a poder parar todo esto. Es una cuestión cultural, no tiene nada que ver con el racismo, es una cuestión cultural. Y entramos en el hecho cultural que lleva a cometer estas barbaridades que muchas veces yo les cuento en este programa. O esto no tiene solución. Y además, ¿quién viene? No vienen de sus países, de que sea, me da igual. No me da igual, pero en este caso, ¿de qué estatus social vienen? Se tienen que insertar aquí. Y como tú bien dices, es un problema cultural. Es un problema cultural. Luego, además, depende de los países. Hay países que tienen unas leyes duras y aquí no son duras. Yo tengo un termómetro que eso nadie lo dice, pero yo tengo un termómetro que es el turno de oficio. Yo, que tú sabes que me siento orgullosísimo de pertenecer al turno de oficio. Sí, lo sé. Y que a lo mejor no tendría por qué, pero económicamente me refiero. Pero me siento muy orgulloso y mi programa de radio está basado en el turno de oficio, en la defensa del turno de oficio. Nosotros, hablo de mayores, porque yo menores no llevo, sobre todo en el turno, pero de mayores, en 5 asistencias, mínimo 3, 4 son extranjeros. Bueno, pues es una buena tabla de medir, ¿no? Vamos a recordar algunos casos muy recientes de violencia sobrecogedora de menores en España. Recuerdan, condenado a 6 años de internamiento el menor que asesinó a su madre y con ayuda de su madre
sucedió en Castro Urdiales. Nosotros les contamos este suceso. El juzgado de menores de Santander emitió una sentencia por el asesinato de Silvia López a manos de sus 2 hijos. Condena al hijo mayor, que tiene 15 años en el momento de los hechos, a 6 años de internamiento en un centro cerrado, la pena máxima que prevé la ley del menor. El otro hijo se considera inimputable, aunque también formó parte del asesinato, ya que en el momento de los hechos tenía 13 años. Se encuentra ingresado en el Centro de Protección de Menores por indicación de la fiscal. El diario Montañés, que es el periódico en el que yo estoy basando esta información, contaba que la jueza establece la pena máxima por la extrema gravedad de los hechos en la sentencia, en la que incide en el ánimo libidinoso, ya que le introdujo varias veces los dedos en la vagina. Tremendo. Es que les recuerdo que también hubo un abuso sexual del cadáver de la madre. Es tremendo. Bueno, estos bestias, no me voy a referir a ellos como menores, eran rusos y eran adoptados. Sí, Bueno, aquí habría que tener en cuenta todos los factores de riesgo que concurren en este tipo de menores, ¿eh? Lo que decíamos anteriormente respecto de los extranjeros, es evidente que el contexto familiar y el contexto social y cultural, la procedencia de donde vienen, el entendimiento igual o por lo menos una tolerancia del delito que hay en determinados países de procedencia de estos menores extranjeros, sobre todo... La mataron a puñaladas. Pues es muy importante, ¿no? En el caso de que no sean extranjeros, también hay que tener en cuenta los diferentes factores de riesgo que pueden influir, no solamente el contexto individual de cada menor, como sea su personalidad, sus rasgos, si presentan alguna psicopatía, su nivel de empatía para apreciar el sentimiento de la víctima, es decir, la personalidad que tenga, sino también el contexto familiar en el que vivan, ¿no? Que es importantísimo. Los métodos de crianza en los que se hayan desarrollado, si han tenido supervisión paterna o no han tenido, y materna o no la han tenido, si han tenido disciplina, ausencia de normas claras, etcétera, etcétera. Pero también va a ser importante el contexto escolar donde se desarrollen, si hay absentismo, si esos niños tienen una vida regulada, si tienen algún tipo de motivación en la escuela o resulta que pues en sus casas nadie los tiene en cuenta ni nadie les impone normas claras. Y por último también va a ser el contexto social, ¿no? Esas condiciones de pobreza, de mayor pobreza o menor pobreza que tengan una desorganización social o no las tengan, que se encuentren arraigados o no arraigados en el caso de los extranjeros, porque muchas veces el tema de las bandas latinas es esa pertenencia al grupo, lo que sí, pero aquí no se trata de bandas latinas, aquí este estamos caso, hablando de 2 sí, individuos de la Europa del Este, que 2 personas de Cantabria les habían adoptado, les habían dado un hogar, les tenían a cuerpo de rey. El padre, el adoptante, porque supongo que no será capaz de llamar hijos a eso, evidentemente, estaba de viaje y vino y se encontró con su mujer asesinada y violada por 2 personas a las que habían y metida en el maletero del coche. Y metida en el maletero del coche, porque además los individuos de 13 y 15 años querían simular un secuestro, además de meterle los dedos en la vagina un cadáver. Es decir, en fin, la perversión elevada a la enésima potencia. Entonces, claro, que le haya caído a uno 5 años y que el otro esté en un centro de protección de menores, proteger a un tío que asesina a su madre adoptiva en un centro de protección, bueno, ¿esto qué es? Las medidas son reeducativas, absolutamente. Por eso en nuestra legislación a los menores no se les impone penas, se les impone medidas, porque la finalidad de todas ellas son la reeducación, es decir, no el castigo. Me río yo de Janeiro. Me río yo de Janeiro. Con lo cual... Sí, por eso comentabas al principio que sería bueno hacer cambiar un poco... Vamos a reflexionar sobre esto al final del programa, efectivamente, la importancia de, hay que hacer algo con la ley del menor en España. Otro caso tremendo, también lo comentamos en este programa, la Guardia Civil detuvo a un menor de 17 años como autor del asesinato de su expareja, una niña de 15 años. Aquí estamos viendo, Mercedes, Armando, cómo se repiten estos casos de violencia
hacia la mujer en gente muy joven. Yo creo que el reggaetón tiene mucha culpa, pero bueno, tampoco me hagan caso. El crimen se produjo lo digo por las letras, o sea, yo estoy horrorizada de las letras sucias, violentas, de este tipo de canciones latinas, que además pone a la mujer en una situación de sumisión y de estupidez que no me entra en la cabeza. El crimen del que le estoy hablando se produjo en Orihuela. El menor tenía 17 años, fue detenido como presunto autor de las puñaladas en el cuello que acabaron con la vida de Chloe, una joven de 15 años, en Orihuela Costa, en Alicante. El ataque tuvo lugar sobre las 8:30 en una urbanización, concretamente en La Florida, una zona residencial de la costa de Orihuela, cercana al límite con Torrevieja. Fue el hermano de la víctima quien avisó a los servicios de emergencia, que trasladaron al adolescente al hospital de Torrevieja, donde allí murió. Tras el acto, hablan, al parecer, la víctima y su presunto homicida, aquí pone también español, habían mantenido una relación y la joven decidió romperla hacía solo unos días. Según las mismas fuentes, no existían denuncias previas por malos tratos, es decir, por eso decía, se reproducen, ¿no?, el mismo modus operandi y la misma circunstancia. Te dejo, no lo admito, te mato. Pero te mato porque eres mía. Quiero decir que estas canciones latinas sí, hablan mucho de eres mía, te voy a hacer lo más granao. Bueno, aparte me parecen sucias y son muy violentas. Pero fijaros cómo ha cambiado el tema, incluso en España. El reggaetón, que yo entiendo que no es español, no pasa nada si se canta. Si ahora los Ronaldos volvieran con aquello, eres mía y te voy a matar, a no sé qué y no sé cuántos, ¿qué pasaría? Porque a los, no lo recuerdo. A los hombres G les querían quitar una canción. Pues no lo recuerdo yo esto. Bueno, pues lo querían quitar una canción. Entonces yo eso tampoco lo entiendo. Y con respecto a esto, pues eso, la posesión, que estamos viendo cómo los menores le quitan el teléfono y le controlan el teléfono a las novias menores. Y ellas se dejan, exactamente. Y ellas se dejan. Porque hay... deberían de denunciar y estas cosas. Y claro, si vamos permitiendo, pues llega un momento en que terminan a navajazos. Esta es brutal, señoras y señores. La policía cree que un menor de 14 años gestionaba la red de adolescentes asesinos. No estoy hablando de la Europa del Este, estoy hablando de España y nos lo va a contar Antonio Soler. Me parece brutal. Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar otra vez en este maravilloso programa de La Huella del Crimen. Cuéntanos, buenas noches. Bueno, pues esto es una investigación que se inicia en Alicante, concretamente en San Juan, y donde un menor, pues prácticamente puede parecer inverosímil lo que voy a contar, pero que tenía una red de sicariato, pero internacional. De hecho, llegó a movilizar a 5 cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, 3 de élite, una investigación que empieza en mayo del año pasado y que se culmina hace apenas un par de semanas, donde varios menores de 13 años habían sido detenidos en la Costa del Sol cuando les había caído un arma de fuego que iban pues, prácticamente a asesinar por encargo. Las cifras de esos asesinatos oscilaban de 20.000 a 50.000 euros. Estamos hablando de menores de 13 años que son inimputables. Estamos hablando de personas que ya, menos mal que les cayó el arma, la policía, los cuerpos de seguridad del Estado pudieron tomar medidas y a través de la UDICO de la Costa del Sol, a través de la UDICO y a través de la Interpol, que colaboró también porque eran españoles afincados en Alicante, pero eran de origen nórdico.
Entonces estamos viendo que estas personas de 13 años, pues literalmente son inimputables. Las personas de 14 años, pues pasará pues, prácticamente nada a la cárcel, y estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo usted, doña María José Bosch, que la ley del menor pues es una ley que no protege. Los centros de protección de menores tendrían que estar para reeducar a esos menores, y estamos viendo que ahí se están escuchando canciones de reggaetón, canciones feministas, canciones que discriminan a la mujer, canciones que... y estamos viendo que los datos que ha dado el criminólogo de antes a mí me parecen alarmantes. Sí, es tremendo, claro, Antonio. Muchísimas gracias por contarnos este caso que nos parecía bastante de película. Un saludo, Antonio Soler, muchísimas gracias. Tremendo, ¿no? Que un chaval de 14 años estuviera gestionando una red de adolescentes de sicarios. Pues sí. Y repito, esto en España, en Alicante. Pues sí, pero bueno, es un poco replicar modelos de otros países, muchas veces de los países de origen, donde esto es algo normalizado. En países sudamericanos, como por ejemplo Colombia, nosotros, los abogados penalistas que hemos tenido mucha clientela de origen sudamericano, sobre todo hace muchos años, donde pues igual era un colectivo que delinquía muchísimo más que ahora, a nosotros nos contaban cómo a los 14 años, para ganarse un poco de dinero, se dedicaban a ir en una motocicleta, y mientras uno conducía, el otro le pegaba un tiro pues, a alguien a quien le habían encargado por cuatro perras, ¿no? Por 4 duros. O sea, son países donde los asesinatos... La vida no vale nada. La vida no vale nada, el valor de la vida no es como en Europa, sobre todo en América, tanto del norte como del sur, siempre ha sido así, no tienen el mismo concepto del valor de la vida, y donde la delincuencia juvenil es algo pues, normalizado, donde además tenía en ese momento pocas consecuencias jurídicas. Muchas veces a ninguno les pasaba absolutamente nada, ¿no? Con lo cual perfectamente lo replican hoy. Todo ello, pues eso, unido a toda esa cultura, pues no del reggaetón, pero un poco de lo que expresa el reggaetón, ¿no? Y lo que expresan otro tipo de músicos como los raperos, pistolas, asesinatos, es decir... ¿No? Y la utilización de la mujer como una posesión del hombre y poniendo a la mujer en una situación de sumisión absoluta, que a mí me avergüenza. Absoluta, porque además tienen un desarrollo cultural equivalente igual a 40 años atrás, o aquí 50, en España, o 50, ¿no? Donde las mujeres hace que tenían 20 o 30 años, hace 40 años en España, perdóname, no se dejaban hablar como mujeres sumisas ni de broma. No, nos tenemos que retrotraer probablemente a la España de la posguerra, inminente. Sí, que es cierto, son países además... Los años 60, los años 70, esas mujeres, vamos, las iban a tratar como mujeres sumisas, se los comían con patatas. Son países además donde las mujeres las crían muchas veces en sus para propias el servicio familias, del hombre. para el servicio del hombre. Claro. Sí. Solamente tienen que estar preocupadas. Pero ¿por qué las niñas de España están adoptando esa cultura? Pues esa es ¿Por qué las adolescentes adolescentes es una pregunta muy interesante. Se dejan, están gustosas en el papel de mujeres sumisas de su macho? Yo es que no sé si vas a decir algo, Mercedes. No, digo que es algo que llama poderosamente la atención, ¿no? Poderosamente la atención que tenga esa influencia sobre una juventud que ha vivido otra realidad completamente distinta. Imagínate aquí en sus España. madres, las madres de estas niñas que están encantadas con que su macho le controle el teléfono, le diga lo que tiene que vestirse. Yo creo que también encantada en que le peguen un meneo de vez en cuando, porque naturalmente aceptan que el hombre le puede cruzar la cara a una mujer. Sí, no me miren así, esto es una realidad y lo saben. Pues imagínense esto, mujeres que han luchado por la independencia, por mujeres verdaderamente feministas, no estas de nuevo acuño, no, feministas como Dios manda, las tradicionales, y que de pronto ahora se vean con niñas que le hacen el caldo gordo a un macho que efectivamente las chulea. Yo es que creo que estoy de acuerdo en todo lo que acaba de decir Mercedes, y creo, sobre eso que ha dicho, que es que todo eso está viniendo aquí.
Lo estamos importando, ¿no? Claro, lo estamos importando con toda la inmigración. No quiero tampoco repetirme tanto en la inmigración, pero es verdad. Es que es un hecho. Claro, están viniendo las bandas latinas, que yo ya he dicho antes, que lo he dicho hace mucho tiempo, es eso, es violencia, es droga, menores de edad, abuso a la mujer, utilización de la mujer, eso lo violación de la mujer. Eso lo sabemos nosotros. ¿Y eso de dónde viene? Eso no viene de España, porque eso yo ya tengo 5 o 6 años por la vida. Yo te echaba por lo menos 12. 15, ¿no? Inimputable eras, desde luego. Sí. Entonces, eso no se ha vivido aquí, joder. Eso no se ha vivido aquí. Se está viviendo ahora y es por lo que tú dices, porque se está importando todo eso. Y claro, vienen, se relacionan con las niñas me imagino que con los niños, y todo eso... Pero ¿qué encuentran muchas adolescentes españolas criadas en la libertad por una sociedad libre y por madres y padres que estoy segura que les han educado en la libertad? ¿Qué encuentran en esa sumisión? Pues no lo sé. ¿Qué encuentran? Yo creo que también entran en un círculo en que la forma de relación social es completamente distinta. Igual aquí en España, por nuestro bagaje cultural, tendemos a desarrollar relaciones en las que el hombre y la mujer está equiparado. Sí. En estas culturas donde existe una descompensación donde el hombre es más que la mujer y la mujer es más una figura de carácter sexual, pues un objeto. Y de reproducción. Y de reproducción es un objeto, se mantienen otro tipo de relaciones mucho más tiránicas, en las que el hombre envuelve a la mujer en una espiral de picos. Ahora están enamorados, ahora te castigo. Volvemos a la época de enamoramiento y entonces están subiendo y bajando absolutamente. Y entonces eso produce un enganche, sobre todo en niñas inmaduras, menores. Sí. Yo creo que es muy importante. Donde te quieren y te odian, pero cuando te odian quieres que te vuelvan a querer y entonces es pues una... Sí, la perversión de la dependencia de la dependencia. Y bueno, y del maltratador, porque un maltratador no te está cruzando la cara todo el día. Es que en el fondo es un maltratador. Un maltratador te está agasajando, te está regalando flores, te está diciendo que eres lo más pero después te hermoso deja por otra y entonces te enganchas más porque además son sociedades donde la promiscuidad es... y te parte la cara. También. Y te parte entonces la cara. ahí se enganchan en unas relaciones emocionales, en una espiral muy compleja que muchas veces es difícil de abandonar. Y esto ocurre con muchas criaturas menores. Y ahora vamos a ver otra parte tremenda de la violencia desatada en los menores en España, que son las violaciones tan brutales que se están cometiendo por menores, por niños de 14, de 13 y de 12 años. Brutales. ¿Les gustaría perder un par de kilos de más? Que hace un frío de campanillas, pero la primavera está a la vuelta de la esquina. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. ¿Por qué? Porque es el Pack Express el que se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. Nos queda el tramo final del programa y es la violencia sexual, las violaciones muchas veces cometidas en manada por gente muy pequeña. Es increíble, me parece difícil hasta pormenorizar las noticias que tengo que compartir con ustedes a la vuelta de la publicidad. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban?
Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Ataques más violentos y agresores de corta edad. Así es la violencia sexual en grupo en España. El Ministerio del Interior ha estudiado esta violencia sexual grupal, de la que ha llegado a investigar casos con hasta 15 hombres agresores. Según estos datos, 172 de las víctimas, de un total de 525 perfiles analizados, eran menores de edad en el momento de los hechos. Las agresiones sexuales perpetradas en grupos son más hostiles y violentas que las cometidas por un único individuo, y cuantos más criminales están implicados en ellas, menor suele ser su edad. Las mujeres, además, son las principales víctimas. Según el estudio, donde se ha analizado el perfil, como les decía, de estos 525 víctimas de delitos sexuales grupales, el 95,6% de los casos es cometido por un único agresor, el 3% por 2 y el 1,4% por 3 o más. En cuanto a la edad, el 32,8% eran menores de edad en el momento de los hechos, lo cual les hace mucho más vulnerables, mientras que el resto, el 65% y otro 12,3% de los casos, se desconocía este dato. La edad media de las víctimas, en este caso estamos hablando de un total, era de 23 años, pero estamos hablando de claro, menores de edad también las víctimas. Miren, la Junta de Andalucía, es otra noticia, se hará cargo de las medidas de protección de la menor violada por 8 niños de 11 y 12 años. ¿Recuerdan esta noticia? Les voy a refrescar la memoria. La Administración Autonómica estudiará el origen de la conducta de los agresores después de que la Fiscalía haya decidido no investigar el caso por tratarse de menores inimputables. Esto es tremendo. La Junta de Andalucía asumirá los mecanismos de protección de la menor de 12 años que a finales del mes de mayo del año pasado denunció haber sido víctima de una violación grupal en su colegio por 8 compañeros de 11 y 12 años.
Así lo ha afirmado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, Loles López, un día después de que la Fiscalía de Menores confirmara que no asumirá la investigación de la agresión sexual porque los autores son menores de 14 años y por tanto inimputables. La Administración Autonómica también adoptará las medidas necesarias respecto a ellos una vez que se estudie. Hombre, imagínense que ustedes son los padres de esa niña que ha sido violada con la misma edad, naturalmente eran compañeros de colegio, una niña de 12 años violada por 8 salvajes de 11 y 12 años. Y de pronto dicen, no vamos a investigar, son muy pequeños. Pero, ¿esto qué es? Pero es que no queda otra. Es que pero esto no tiene ningún sentido. Es que la ley penal del menor... Es que, claro, es que los padres de esta criatura, es que supongo que se han atado a un árbol, ¿no? Sí, pero es que no queda otra. Es que son absolutamente inimputables, no tienen 14 años. Es que eso hay que cambiarlo. Eso, no claro. se va a cambiar. Pero han violado a una niña. Sí. Pero hay que entre cambiarlo. 8. Sí, claro, sí. Pero si la Pero ley es así... El año la ley no se pasado, excluye. en mayo de 2024, 8 bestias, 8 malnacidos, 8... No sabemos de dónde. No, aquí no tenemos pues datos. Pues ya sabes. Efectivamente, si no dicen los datos ya nos sacamos nuestras propias conclusiones. Está que no les investigan, porque tienen 11 y 12 años, pero a una niña le han arruinado la vida. No es que no les investiguen, sí, es que no les detienen, es que no los meten en un sitio, es que no les pueden pasa absolutamente nada. No pueden detenerlos, solamente pueden llevarlos a comisaría, Claro. efectos de reseñarlos única y exclusivamente y llamar a sus padres progenitores o guardadores legales. Y la niña, bueno, pues que sea y la niña, y los traumas de la niña, pues yo no tengo hijos. Bueno, yo lo que propongo es que si esas bestias que alguien habrá parido son inimputables, que paguen los padres, pero que paguen económicamente. Y en la cárcel. Pero económicamente también. Sí, y en la cárcel. A ver, pero tú crees que a un padre de una niña de 8 años... Desde el punto de vista es que civil, no la me responsabilidad civil entiendo que sí se podría ir vía por eso civil digo, contra esos padres. Por eso digo... Pero penalmente no hay nada que hacer. No es que no quiera la Fiscalía investigarlos, es que no puede. El problema del no civil, tiene, Mercedes, si tú lo sabes mejor que yo, es que el civil lo arregla todo con dinero. Y claro, cuando han violado a tu niña... El dinero y no yo es lo tengo más hijos, importante. ¿qué es importante? No. Hombre, cuando te han violado a tu niña... Pues que lo paguen. Si no lo van a pagar los padres, los hijos, que lo paguen con los padres. Porque hay algunos que incluso ni les importa. Y eso no puede ser. Y esa ley hay que cambiarla. Alguien tendrá que responder. Y si no, pues no tengan hijos, oigan. Claro, se hacen responsables de ellos o no sé, átenselas, se me ocurre. Vamos a ver, les voy a poner otro ejemplito en la misma dirección. Un grupo de 6 menores viola en manada a una niña de 11 años. Esta vez es en Badalona. El anterior caso era en Sevilla. 2 de ellos son condenados a 4 y 2 años de internamiento. ¡Oh, qué gran condena! El resto son inimputables por tener menos de 14 años. 4 días más tarde de la agresión, uno de los jóvenes condenados, junto a otros menores inimputables, volvieron a verla en las inmediaciones del centro comercial y la llevaron a un descampado cercano donde volvieron a agredirla sexualmente. ¿Lo he dejado claro no, lo voy a repetir otra vez? En Badalona, un grupo de 6 menores viola en manada a una niña de 11 años. 2 de ellos son condenados a 4 y 2 años de internamiento. El resto son inimputables por tener menos de 14 años, como las bestias menores de 14 años, 11 y 12 años que violaron a la niña en Sevilla. 4 días más tarde de la agresión, uno de los 2 jóvenes condenados, junto a los otros menores inimputables, volvieron a verla en las inmediaciones del centro comercial y volvieron a agredirla sexualmente. Ustedes dirán, María José, te lo estás inventando. No, esta es una información del periódico El Mundo. No estoy hablando de un gacetín que me he inventado yo de la estepa soriana. No, es El Mundo. ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Alguien tiene algo que decir?
Esto sucede en España. Yo se lo cuento no porque tenga ganas de cabrearles, que ya me cabreo yo sola, ya con lo mío ya tenemos suficiente. No, es porque quiero que conozcan la España que están pagando. La España que mantienen con sus impuestos. Pero es que además en la sentencia María José dice que mientras sucedía la violación no consta que la empresa titular del centro comercial adoptase las medidas mínimas de control, vigilancia y seguridad que señala hubieran impedido la consumación de los hechos. ¿Esto qué significa? Que tenemos que tener una seguridad que la debe de haber, pero lo que tiene que haber es una pena. No puede ser a los padres, a los abuelos, a los menores, a quien sea, pero esto hay que cambiarlo. Tú no puedes dejar a tu hija que vaya a comprar pipas y vuelva violada. Y la sentencia considera probado, insisto, del periódico El Mundo, que los dos jóvenes, conjuntamente con al menos otros 4 menores inimputables por tener menos de 14 años, violaron a esta niña en el centro comercial Magic de Badalona el 5 de noviembre de 2022. Es algo tremendo. Y les recuerdo que posteriormente uno de los condenados, muy condenado no estaría, porque según el periódico El Mundo volvieron a violar a la niña en el mismo lugar. Bueno, yo creo que aquí tenemos varios elementos que comentar, ¿no? En primer lugar, la gran influencia del acceso de los menores a la pornografía a través de las redes sociales, contenidos de carácter sexual violento, tanto físico como verbal, humillaciones, que hace que para los menores muchas veces a través de las redes sociales tengan un concepto absolutamente distorsionado de lo que es una relación sexual. Y por otro lado, igual en sus familias o en los centros escolares, una nula educación afectivo-sexual, ¿no? Que igual pudiera enderezar esa visión de lo que son las relaciones sexuales. Eso por un lado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que parece ser que los menores, en torno a los 13 años de edad, empiezan el contacto con la pornografía a través de las redes sociales, ¿no? Y esa visión tan distorsionada del sexo. A todo eso se unen 2 elementos más. Bueno, aparte de otros, ¿no? Pero en primer lugar, ese corte de los menores de 14 años, que son inimputables, pero que a los 11, 12 y 13 años tienen un apetito sexual importante, y que, teniendo conocimiento de que les sale gratis todo esto que puedan realizar, cualquier delito que puedan cometer, esas evidentemente hace mucho más atractivo el hecho de poder cometer un delito. Se unen eso, claro, la distorsión en cuanto a la visión de lo que es una relación sexual, unido a esa falta de madurez y a ese pensar que es que como no me va a pasar nada, pues yo tiro para adelante. Todo eso unido a lo que implica la fortaleza que da a los menores estar en un grupo, ¿no? Un grupo donde todos nos vamos a atrever a realizar lo mismo, ¿no? Entonces se unen un montón de circunstancias, sí, claro, que hacen que en un sitio aparentemente seguro, como es un centro comercial lleno de gente, con seguridad, etcétera, etcétera, se produzcan estos hechos tan escandalosos, ¿no? Y en un país como España, donde en un centro comercial probablemente puedas tener igual 20 personas de seguridad sin problema ninguno. Este caso es flagrante. Es una alarma social importante todo esto. Quienes tenemos hijas, ¿qué razón tienes? Tenemos los ojos puestos en ellas absolutamente de por dónde se pueden mover, porque en cualquier circunstancia de la vida que supuestamente no es peligrosa, se puede dar una situación de estas. En un centro comercial, lo que decía Armando, va a comprar pipas y le sucede esto, ¿no? Entonces, sí que es cierto que esto provoca una alarma social importantísima. Ya respecto de los mayores de 14 años, sucede lo mismo. Bueno, son 4 años de internamiento. Es que es nada. O sea, 4 años de internamiento en un centro que equivale... Bueno, que es un colegio, que es un resort. A un colegio un poco más, donde el único problema es que no puede salir a la calle. Pero el resto... Bueno, matan a la educadora y ya está. Y salen pero a la claro, calle. Es muy atractivo el decir, es que las consecuencias de esto van a ser importantes, es que o no existen o son muy livianas. Claro. El otro día había aquí un abogado, amigo además, sevillano, Sergio Cebolla, que tiene 2 niñas, no te sé decir la edad, pero tiene pequeñita, 3, pero pequeñas, ¿no? Y decía que él tiembla cuando alguien va, o la niña va y le dice, papá,
me han dado un caramelo. Claro, no usted sé se qué. presentó en el colegio y dijo, no, Aquí se caramelo inventó nada. algo de que sus hijas no podían. Porque Pero tiene- nos puso ese ejemplo, ¿no? tiene pánico. ¿Hasta qué punto tiene pánico? Tiene pánico de que le den un caramelo que no es un caramelo, o que se la Y era un lleve, porque estamos hablando de profesor niñitas. en la misma ¿eh? clase, en el mismo colegio, niñas pequeñitas, claro. Claro. Y voy a eso, ¿no? De que los padres tenéis que... Bueno, y los que no somos padres, pero los padres, porque te cogen 8 menores de estos o 10 menores y te pegan una paliza, ya tengas 40, 50 o 60 o los años que tengas que tener. Y luego está ese otro asunto Sí, tremendo. no te Primero, tiros. las bestias estas de 11, 12 años, sí, bestias, y son capaces de violar a una criatura que, desde luego, me he obviado algunas partes de la sentencia donde esa criatura lloraba, pateaba, chillaba, y a pesar de todo, esas bestias de 11 y 12 años seguían violándola. Entonces, para mí no son menores, son bestias. Y en el juicio con un psicólogo. Con un psicólogo allí, unos y otros, y para que no les pase nada. Claro, efectivamente, tengan cuidado con las bestias de 11 y 12 años, otros que no tendrían que haber nacido, una lástima. Ellos lo saben, además. Ellos saben que no les va a pasar nada. Lo saben perfectamente. Los delincuentes de 14 años, delincuentes, bestias, saben que no les va a pasar nada y agreden y asesinan, como en el caso de... Bueno, en el caso de Badajoz y tantos otros casos que les he contado y también esta tarde. Pero luego ellos saben naturalmente que no les va a pasar nada, eso tiene tiene un punto de perversión, les pone, si me permiten la expresión, pero luego está la utilización de los adultos, de estos menores, porque saben que no les va a pasar nada. Y este es el caso que les voy a contar, donde un adulto, un cerdo, utiliza no, porque el menor también es un cerdo y una mala bestia, para violar a una niñita de 13 años. Sucede en Bullas. La víctima relató cómo uno la sujetaba a la fuerza para que el otro la violase. El adolescente de 17 años admite lo que hizo y pacta su culpa en un internado 4 añitos, mientras que el hombre niega haberlo hecho. Y le pasa la culpa a la adolescente. Es decir, es tan perverso la justicia en España que hay personas que dicen, venga, chaval, tú tienes 17 años, te quieres desfogar esta tarde, vente conmigo. Cogen a una niña de 13 años, uno la agarra mientras que el otro la viola, y entonces el que reconoce los hechos es el adolescente, que le caen 4 años de... Bueno, lo que pasa es que ahí yo me imagino que el abogado también tendría mucho que decir, o dijo mucho, ¿no? Hombre, supongo que sí. Porque, claro, tú te quitas de toda la culpa. Si el otro encima lo acepta porque sabe que no le va a caer nada... Le quedaban pues, unos meses para cumplir la mayoría de edad no a esta importa. bestia. No importa. No eran padre e hijo, ¿no? No tenían relación entre ellos. No tenían relación entre ellos. Es algo tremendo. Bueno, con todo esto nos preguntamos, ¿no?, si efectivamente, así comenzábamos, ¿no?, si la ley del menor no es ya el momento de reformar la ley del menor para afrontar la violencia de los menores en España. Ahora vuelve a ser un tema de actualidad a raíz del asesinato de esa pobre educadora de Belén con tan solo 35 años, que esos 3 bestias menores, uno de 14 años, la asfixió después de darle una enorme paliza. La asfixió con un cinturón. La ley de responsabilidad penal del menor se establece en la Ley 5/2000 a partir de los 14 años. En el caso de los presuntos autores del tema tremendo de Badajoz con el que hemos arrancado el programa, tienen 14 y 15 años, les recuerdo. Y la tercera, la chica, tiene 17 años. Bueno, lo que decíamos antes al principio del programa, ¿no? Esa edad de corte igual es la que primero hay que revisar. Hay que tener en cuenta que además es contradictorio con otros ámbitos de la legislación española, donde, por ejemplo, en los procedimientos civiles, los menores a partir de los 12 años se tiene en cuenta por parte del juzgador
a la hora de otorgar custodias puede decidir el menor y tomar, se le oirá respecto de con cuál de los progenitores se quiere quedar, es decir, se entiende que tiene ya un grado de madurez y de discernimiento un menor de 12 años como para tomar decisiones tan importantes de su vida como con quién quiere vivir de los progenitores. Sin embargo, sorprende que de cara a la responsabilidad penal se considere que hasta los 14 años no se tiene ese grado de madurez para entender el bien y el mal, y lo lícito y lo ilícito, ¿no? Con lo cual ahí sí que vemos un desfase en cuanto al legislador, que para una jurisdicción un niño de 14 años resulta que no tiene discernimiento y en cambio uno de 12 sí que lo tiene, ¿no? Pero vamos a ver, una niña de 16 años puede abortar tranquilamente en España. Otro ejemplo. Sin tener la asesoría, no hablaré del consentimiento, la asesoría de sus padres, o de pronto una persona con 14 años que se llama Pepe puede decidir llamarse Pepa sin contar con nadie, pero nos estamos volviendo locos. Sí, O sea, paradojas. Pepe se quiere llamar Maripili y no hay ningún problema en arruinarse la vida hormonándose sin consentimiento ni conocimiento de los padres. Pero no son responsables, no son imputables cuando estas bestias que cometen los crímenes, las violaciones y la barbaridad que vemos en este programa, que hemos visto hoy, pero vamos, que venimos viendo de manera cultural, ¿no? Una vez más, no tiene sentido, esto es un contrasentido. Y lo hablábamos el otro día en mi programa, Legales en las Ondas. Una vez más, el legislador no legisla, no legisla bien. Y yo creo que esto tendría que hacerse, y tendría que legislar los abogados, no los políticos. Tendríamos que legislar nosotros, porque realmente somos los que estamos a pie de calle. Yo tengo un amigo mío... Sí que es cierto que los operadores jurídicos son los que vemos la realidad de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Claro. Jueces, los políticos fiscales, corruptos abogados, en la mayoría que sabrán. Muchas veces ellos viven en otras realidades absolutamente paralelas, donde no se acercan a esta realidad Muchas social. veces en absolutamente. apartamentos de Airbnb con una colección de putas latinoamericanas y de la Europa del Este. Yo creo que léase el gobierno socialista. Yo creo que la legislación tiene que reformarse en este sentido en una doble vertiente, no solamente en lo que hemos dicho, tocar la edad penal del menor, rebajarla considerablemente, pero considerablemente, y por otro lado, con un agravamiento de las medidas o de las penas, que no son penas para los menores, son medidas, pues que sean penas, pero penas. de las medidas, es decir, un agravamiento, porque sí que es cierto que pues la legislación es muy laxa. Es que fijaros, en el último caso que has dicho tú, era un menor y un mayor. Claro. No sabemos las edades. Del menor, el menor 17 años. 17 años. Es que el mayor, que no lo sabemos, igual tenía 19. ¿Qué diferencia hay entre un chaval que en 3 meses va a cumplir 18, que eso sí que lo has dicho, y un chico de 19 años? Pues absolutamente ninguna. Y en cuanto al delito, va a haber la diferencia de que a uno le van a caer 6 años de internamiento en régimen cerrado, mientras que al otro le pueden caer en torno a los 12 años de prisión. Claro, entonces eso, y porque cuando decimos un adulto y un menor, claro, un adulto, a mí me viene a la cabeza un tío de 50 años, y no, un adulto ya a nivel legal es de 19 o de 18 y un mes. Entonces, esa es la diferencia que hay. Y yo pregunto, ¿qué diferencia hay? Ya me la has respondido tú. Ninguna. Pues eso hay que hacerlo de otra manera. Y ya lo último, yo tengo un amigo mío que es policía, es como mi hermano, ¿no? Sí, rápido. Y dice que los mejores abogados son los que están todo el día en los juzgados. Claro, naturalmente. Les voy a dar un consejo antes de marcharnos. Colacel, Antiox, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de
de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, fíjense, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Mercedes Vázquez, muchísimas gracias. Muchas como gracias siempre, por estar con invitarnos, nosotros. María José. Gracias, muchas gracias, Armando. Muchas gracias Pérez. a ti. Nosotros nos vamos, que tengan un feliz fin de semana y el lunes regresamos, lamentablemente, con más casos de la crónica negra más actual. Tenemos 10 para llenar cada programa de lunes a jueves. Brutal, pero cierto. Buenas noches, disfruten, señores.